El pasaje de hoy es 2 Samuel 3, versículos 1 al 21. Leamos juntos. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja, y dijo Is-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, ¿y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo, David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón, a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Amén. El versículo 1 del pasaje de hoy dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, y que como resultado de esa guerra, la casa de David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Aquí, la expresión la casa de David o la casa de Saúl no se refiere simplemente al espacio físico donde vivían, como si una casa se hiciera más pequeña o más grande. La casa de la que se habla aquí se refiere a la autoridad real y el liderazgo de David y de Saúl. Significa que, en la guerra por el poder, el grupo de David estaba ganando fuerza y poder. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que el poder de Saúl se debilitaba mientras que el de David se fortalecía? ¿Será porque los soldados de David eran mucho mejores en la batalla que los de Saúl? ¿O porque las armas y los carros de David eran mucho más poderosos que los de Saúl? No es así. La razón por la que la casa de David ganaba poder no era otra que el hecho de que Dios había elegido a David. Es porque Dios eligió a David y desechó a Saúl. Dios ya había ungido a David a través de Samuel, y había decidido establecerlo como rey de Israel. Por lo tanto, que la casa de David prosperara era un resultado natural. Hagamos una suposición. Imaginemos que somos personas que vivimos en la época de David. Si fuéramos contemporáneos de David, ¿qué tipo de pensamientos y decisiones deberíamos tomar en nuestra vida?
Les pregunto, si viéramos con nuestros propios ojos que Dios ha elegido a David y que está haciendo prosperar al pueblo a través de él, ¿qué elección deberíamos hacer en nuestra vida? Podríamos responder sin dificultad. La elección más sabia sería pertenecer a la familia y al reino de David, donde Dios ha elegido, provisto y obrado, y vivir como un ciudadano de ese reino. Sin embargo, en el pasaje de hoy, vemos a una persona que no toma una decisión tan sabia, sino una necia. Se trata de Abner, el general del ejército de la casa de Saúl. En el capítulo 2, pudimos confirmar que, tras la muerte de Saúl, Abner había hecho rey de Israel a Is-Boset, el hijo de Saúl. Aunque Is-Boset sucedió a su padre Saúl como rey, se puede decir que el verdadero poder en Israel estaba en manos del general Abner. Podemos pensar que, tras la muerte de Saúl, Abner simplemente instaló a Is-Boset como un rey títere, con la intención de gobernar como un medio para cumplir su propia voluntad y satisfacer su propia codicia. Esa intención oculta de Abner se revela claramente en el pasaje de hoy. Es el incidente en el que Abner se acuesta con Rizpa, una concubina de Saúl. El hecho de que Abner se acostara con la concubina de Saúl puede verse como un acto arrogante que demostraba que él mismo había tomado la autoridad real de Saúl. Si miramos en el libro de Génesis, podemos ver un acto similar en el que Rubén, al acostarse con la concubina de su padre, intentó actuar como el jefe de la familia. Se puede decir que, a través de ese acto, Abner demostró públicamente que había tomado el control del reino, que este país era suyo. Ante esto, ¿qué hace Is-Boset? Le dice: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Al oír esto, Abner se enoja y le responde a Is-Boset. Si miramos el versículo 8, dice así: Abner, enojándose mucho por las palabras de Is-Boset, dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? En estas palabras de Abner, podemos sentir que su arrogancia y orgullo llegaban hasta el cielo. La expresión, «soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá», en otra traducción de la Biblia, se interpreta así: ¿acaso me consideras un perro despreciable que está al servicio de Judá? Es una expresión cuyo significado se puede entender con solo leerla. Además, Abner está diciendo algo como: la casa de Saúl ha sobrevivido y no ha caído hasta ahora gracias a mí. ¿Cómo puedes culparme por esta mujer? Abner, enojado con Is-Boset, llega a declarar que le entregará el reino a David. Si miramos el versículo 9, dice: así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Esto significa que le entregará el reino a David. Al oír esto, Is-Boset no pudo responderle ni una palabra. Como no tenía ningún poder, no tuvo más remedio que escuchar lo que Abner decía. Aprovechando la situación, Abner comunica su intención a David. Envía mensajeros a David para proponerle un pacto, diciéndole que le entregará el reino de Saúl. ¿Por qué hace Abner esta propuesta? ¿Lo dice simplemente en un arrebato de ira? ¿Qué está pensando al decir esto? Si observamos las palabras de Abner, parece que él conocía la voluntad y el plan de Dios para la casa de David. Abner sabía que Dios había elegido a la familia de David, y por eso también sabía que el equilibrio de poder se inclinaba cada vez más hacia la casa de David. No estaba diciendo esto por un simple enfado, sino que había tomado esta decisión basándose en un frío análisis y juicio de la situación. Aunque el propio Abner había luchado arduamente por la casa de Saúl, no podía negar el hecho de que el equilibrio de poder estaba cambiando. Al mirar a Is-Boset, a quien había instalado como un rey títere, no veía ninguna esperanza ni visión. No encontraba mucho sentido en continuar esta guerra contra la casa de David. En cualquier caso, con la traición oficial de Abner a Is-Boset, se abrió un espacio para el diálogo entre Judá e Israel, y se pudo soñar con un Israel unificado. Al ver estas acciones de Abner, algunos lectores dicen que su traición a Is-Boset fue un acto de fe que cumplió la voluntad y el plan de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece que este fue un acto de fe?
Les parece que es un hombre que, habiendo vivido antes, para satisfacer su propia codicia rechazando el gobierno y la voluntad de Dios, ahora se ha rendido ante la innegable providencia de Dios, se ha despojado de sí mismo y se ha arrepentido. Saúl se opuso a la voluntad de Dios hasta el final, y tuvo un mal desenlace, pero uno podría pensar que, como Abner se arrepintió al final, y se sometió a Dios, su vida tuvo un buen final. Pero, hermanos, ¿realmente podemos encontrar fe en esta acción? Aunque Abner menciona el nombre de Dios con sus labios, y habla como si él mismo estuviera cumpliendo el juramento de Dios de dar el reino a David, en realidad, su acción no se basa en la fe, la lealtad ni la devoción a Dios. Es un acto completamente egocéntrico. Al final, su decisión de entregar el reino a David no fue por obediencia a la voluntad de Dios, sino por su deseo equivocado de mantener el poder incluso en el nuevo régimen, por ese cálculo superficial. También nosotros, en nuestra vida de fe, a veces mostramos actitudes como la de Abner. Primero, está la actitud de saber que el reino de David prosperará y el reino de Saúl perecerá, pero, al no poder abandonar nuestra propia codicia y deseos equivocados, desperdiciamos nuestra vida por ese reino que va a perecer. Nosotros confesamos, aunque el mundo tiemble y las naciones cambien, el reino de Dios no perecerá jamás. Si creemos en ese hecho, ¿cómo deberíamos vivir? Significa que debemos vivir mirando no a las cosas visibles de esta tierra, sino al reino eterno de Dios. Cuando lo hacemos, llegamos a ver la eternidad dentro de nosotros. Y segundo, vemos la tendencia a disfrazar nuestra codicia y nuestros deseos con el nombre de fe y obediencia. Eso fue lo que hizo Abner. Superficialmente, parece que se somete a la innegable voluntad de Dios, pero sus intenciones internas no eran esas. Simplemente entregó el reino, porque juzgó que le sería beneficioso entregárselo a David. Y al mismo tiempo, obtiene la justificación de que está siguiendo a Dios. En realidad, también hay mucho de eso en nosotros. Superficialmente, seguimos a Dios y mostramos una apariencia de fe. Pero, ¿cuántos de nuestros actos de fe, en el nombre de la fe, se realizan en nuestro interior para satisfacer nuestra codicia, para salvar las apariencias o para complacer a otros en nuestras relaciones? Además, ¿cuántas veces hemos instrumentalizado nuestra fe para obtener algo que deseamos y esperamos, viviendo como si esa fuera una fe pura? Espero que, al ver la figura de Abner, podamos reflexionar sobre nuestra propia fe. Mientras confesamos que anhelamos el reino de Dios, reflexionamos: ¿no estaré todavía tratando de llenarme con las cosas de este mundo, que son como una cuerda podrida? ¿Estoy verdaderamente tratando de llenarme de Dios bajo su gobierno? Mientras confieso que creo en Dios, reflexiono: ¿no habrá en mí una actitud de haber disfrazado mi codicia y mis deseos con el nombre de la fe, intentando utilizar a Dios? Nosotros no pertenecemos a la casa de Saúl, sino a la casa de David. Somos personas que pertenecen a Dios. Somos personas que hemos recibido como herencia el reino de Dios que nunca perecerá. Ya hemos recibido ese reino como un regalo. Por lo tanto, ya sea que seguir al Señor y estar de su lado nos traiga pérdidas o ganancias, simplemente debemos caminar silenciosamente por ese camino como quienes pertenecen a Dios. Trabajar y esforzarse por el reino de Dios que nunca perecerá, cumpliendo fielmente la misión que el Señor nos ha encomendado. Y creer que en Dios hay verdadera satisfacción, gozo, alegría y paz, y tener una comunión profunda con el Señor, permaneciendo en sus brazos. Esta será la actitud apropiada de quien anhela el reino de Dios. Hoy, tomando la figura de Abner como una lección por contraste, les ruego encarecidamente que todos nosotros vivamos plenamente, de una manera digna del reino de Dios.